¿Cómo le saben los de WUWA a dejarnos sin astritas? Muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy vamos a ver los banners de la 3.6 de Wuthering Waves que están en la beta, que están los bufos de todos los endgames, que está relativamente ciertos guiños a ciertas partes, a ciertos eventos, y ya sabéis que cuidado porque muchas veces rerunean sorpresas que pueden desestabilizar ya no solo los personajes que van a llegar y vuestra planificación, sino todo lo que puede llegar a pasar incluso en versiones posteriores con personajes que la gente lleva esperando mucho tiempo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de suscribiros, dejar un buen comentario para algún por estar detrás de la pantalla. Gracias por todo el apoyo al canal. Tenéis una suscripción lunita por apoyar al canal de forma free to play cada día que subo vídeo. Suerte con ello. Que aprovechen si están comiendo. Y vamos con los banners de la 3.6. Para nadie es un misterio que vienen King Xiao y Yingran, y para no alargar esa parte ya os hice un vídeo ayer que está por aquí hablando de King Xiao y de Yingran, es decir, los dos nuevos DPS que llegan. King Xiao está mucho más clara, es un DPS espada aero tensión de tonalidad, con rotación rápida y posiblemente se juegue pues muy parecido a Luke, o sea, Linae Morni por un lado y Denia con Morni por otro, y que posiblemente Denia Morni sea el best in slot, power creepea a Luke y pues se ponga ahí a competir por el top 3 de mejores equipos del juego. Ya está, no hay mucho más. Esto es King Xiao, a quien tenga una Denia sin usar le viene perfecto. Es poco más. Quien ya tenga Luke, pues quizás es un carry y lo único que va a hacer es canibalizarle el resto de soportes. Esto es King Xiao. El nivel de poder se sabrá más adelante, pero como digo, seguramente sea muy fuerte. ¿Qué viene junto a King Xiao? Su equipo completo. No es broma. Se está hablando de que, como dije en el propio vídeo de King Xiao y Yingran, Denia sea el personaje que rerunea porque es su best in slot técnicamente, o para los que no pudieron sacar Denia para MF estallido de fusión o para el equipo de Luke tensión de tonalidad, y realmente cuadra perfecto que justo aquí rerunee Denia para quien no pudo sacarla la segunda mitad de la 3.3 el aniversario. Han sido 3 versiones posteriormente. ¿Y cuánto llega a merecer la pena Denia? Pues lo mismo pero a la inversa, porque ya sabéis que muchos de los gachas y muchos de los equipos y muchos de los patrones que se cumplen siempre en general es que quieren sacarte equipos nuevos para que saques cada una de las piezas de estos equipos. Denia en solitario es muy bonita. A mí personalmente el diseño, sobre todo el diseño de las skills y del gameplay, me parece espectacular. Denia tiene dos modos, el modo tensión tonalidad y el modo estallido de fusión para Emeth. Es más recomendable a Emeth Linae Morni, es el personaje que a día de hoy más se beneficia de esta pedazo de core que llegó en la 3.0. Y Denia, si no vas a jugar Luke a Emeth estallido de fusión, que no la recomiendo porque va con Chisa, y Chisa ya sabéis lo demandada que está actualmente para Yang Yang, para Hiyuki y posiblemente para futuros equipos de Dots junto con Suisui. Así que Denia, si no tienes a King Xiao o planeas sacarla, o no tienes a Luke y planeas upgradear su equipo para liberar Linae Morni, no recomiendo a Denia. Y aquí viene el punto. Hay algunas fuentes que dicen que en la primera mitad de la 3.6 va a llegar un triple banner. ¿Qué triple banner es este? Morni. Va a llegar Morni. Otra vez. Creo que Morni es uno de los personajes con más reruns, pero claro, seamos honestos. No hay aportes defensivos. Los dos aportes defensivos dedicados actualmente son Morni y Chisa. Y las dos pobrecitas son el best in slot de prácticamente todos los equipos del juego. Si no vamos al top 10, la mayoría, 7 de 10 equipos son Morni y Chisa en todos ellos. Entonces es un poco normal porque creo que ellos a nivel datos se han dado cuenta de que a mucha gente le sigue faltando Morni. ¿Merece la pena? Por supuesto. Todos los equipos con mecánicas de ruptura de tonalidad, incluido Lucy, Rebecca, incluido pues King Xiao, Luke Helshen, Emeth, y todo lo que va a salir en el futuro va a ir con Morni de una forma u otra relacionado con las mecánicas de ruptura. Así que Morni es muy importante. Ahora, recordar que hablando de armas, porque dirán, señor de la pantalla, ya me he hecho los banners, pero ¿y las armas qué hago con mi vida? Las armas siempre serán mejor la de los DPS. Quien saca armas de soportes porque se puede ya permitir algo más, usar loot bar, link aquí abajo en la descripción, y porque realmente ya ese nivel de sacar solo armas de DPS a pasar a sacar armas de soporte, hay un poco de balleneo en el que se nota que mucha gente ya puede permitirse un poco lo que le apetece técnicamente, así que ahí ya es tu elección. Y luego los dupes un poco más
más de lo mismo. Siempre son mejores los dupes de los DPS que los dupes de los soportes por muy lejos. Pero S1, S2 de Denia son últimamente súper iguales los dupes de los soportes y la S2 de Denia te va a dar mucho más daño a todo el equipo de forma general, y en el caso de Morni tiene una S1 que hace que su bufo de 40% de daño infligido sirva en todos y cada uno de los equipos, aparte de que el bufo pasa de 8 segundos a 20 segundos, con lo cual sí es importante, y la S2 va a dar daño crítico a todo el equipo, que es una S2 que comparte con Sui Sui, porque os comenté hace poco en un vídeo de Sui Sui que la S2 daba amplificación de, bueno, atributos, todos los atributos, la típica amplificación general como Chisa de 50% a todos los atributos del personaje, que son todos los elementos, pero no. Eso era al principio de la beta. Lo que da es daño crítico también Sui Sui, y de hecho más que Morni, que creo que da 32, Sui Sui da como 50, que es una salvajada. Así que más de lo mismo, merecen la pena hasta el punto en el que realmente ya hayas invertido correctamente al DPS de tu equipo. Segunda mitad, Jingran. Jingran, ya os expliqué lo del daño de eco y que hubo una confusión porque uno de los buffos de la Matrix tiene daño de eco. A día de hoy lo que con más seguridad se dice en la beta, aunque puede cambiar en el último momento, es que es escudos, vida, ataques cargados y de elemento fusión. Es una especie de power creep, digo especie porque obviamente no tiene nada que ver, de Augusta, que es escudos y ataques cargados, aunque no vaya con vida. ¿Cuál es el best in slot de Jingran? Pues técnicamente Juno, y de hecho, como os dije en el otro vídeo también, es un argumento bastante importante comentar que normalmente los soportes tienen más de un equipo donde son best in slot en este juego, y Juno solo es el best in slot del equipo de Augusta. Entonces, el personaje que está hablándose que viene en la segunda mitad junto a Jingran es Juno. Sí, señores, Juno es el personaje que viene junto a Jingran y es literalmente el equipo de estos dos en conjunto. Como dije, ¿cuándo puede merecer la pena sacar estos dos personajes? No sé si lo he dicho, pero Morni es lo que más puede llegar a merecer la pena si no la tienes, pero ya lo digo. Realmente Jingran hay que ver su nivel de poder, y luego Jingran pues tendrá un equipo con Juno, y de último personaje, como no tiene mecánicas ni de estados negativos, Chisa, ni de ruptura, Morni, es muy posible que su best in slot sea Shorekeeper. Y aquí es donde viene lo siguiente. Punto. Vamos a terminar de comentar si vale la pena Jingran o vale la pena Juno, y ahora hablamos de Shorekeeper porque se vienen sorpresas. Jingran, ¿cuánto puede llegar a merecer la pena? Primero, te tiene que gustar. Luego, el nivel de poder que pueda llegar a tener, porque no suele merecer la pena sacar un DPS si van a salir 50 DPS que ya están por encima. Por ejemplo, un ejemplo que no sabemos, si King Xiao es mejor que Jingran y saldrá Hexin que es mejor que Jingran, y quizá Yang Yang SP que salió hace poco es mejor, y Hiyugi con la pequeña mejora Sui Sui es mejor, pues igual si Jingran sale siendo el quinto o sexto mejor DPS del juego, pues igual hay que calmarse un poco con Jingran. Es una recomendación nada más, pero tener en cuenta que es que, como dije también en el vídeo del análisis de King Xiao y Jingran, es que son demasiados carries, ya tenemos muchísimos. Wu está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos, acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis, y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Y ahora sí, Juno. ¿Cuánto merece la pena Juno? Pues bien, si es para Augusta, si es para Jingran, o hay gente que le gusta tanto el personaje de Juno que decide llevar la DPS con Lina de Morni, y de hecho es uno de los, entre comillas, soportes que mejor se beneficia de Lina de Morni, y uno de los equipos, de hecho, que puede hasta, digamos, entrar y discutir en DPS con los mejores equipos del juego, entrando a ese top 10 de Wuthering Waves, siendo realmente un soporte. Entonces, ¿te gusta de DPS? Es buena, pero no es mejor que llevándose con Jingran. De hecho, en los cálculos es ligeramente mejor que Augusta Juno Shore, es mejor Juno Lina de Morni. Raramente, pero es así. Lo que pasa es que te toma esos grandes soportes para otros personajes, Lina de Morni. Entonces, la recomendación real es eso, jugar a Juno con Jingran, y si siempre jugaste Juno Lina de Morni, pero quieres liberar Lina de Morni para el mes otro personaje que se beneficie más, King Xiao, Lux si no sacaste a Denia, etc.,
pues quizá te vendría bien ahora sacar a Jingran y jugar Jingran y 1 y luego ya pues Shorekeeper, que la mayoría tenéis, Soberina, o esperar algún otro soporte más global como soporte defensivo. Y aquí viene la sorpresa. Se está especulando, como ya llegó el recopilatorio de la 1.x justo en la versión anterior, se está especulando que quizás aquí cae un recopilatorio de la 2.x, pero en el recopilatorio anterior de la 1.x salieron los personajes hasta Shorekeeper y Costa Negra. Entonces, en el siguiente recopilatorio hay ahí algo de información que dice que quizás de una forma u otra reronea Shorekeeper en esta versión, que nos va a parecer muy raro justo después de Sui Sui y de que realmente sí tengamos a Morni y una pool de todos los healers del juego. Pero hay ahí una información, esto tomarlo con pinzas, acerca de que quizá llega Shorekeeper relacionada o bien como banner individual y simplemente son Jingran y 1 Shorekeeper y te llega el equipo completo, o alguna especie de banner recopilatorio donde llegue Shorekeeper y va prácticamente desde lo que no ha llegado en el anterior banner hasta otros 6 personajes más con otro recopilatorio para que la gente pueda ponerse al día y sacar personajes para terminar sus equipos. ¡Poquito más! Estos son los banners de lo que se sabe hasta ahora de la 3.6. Espero que disfrutéis mucho y os planifiquéis bien. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis. Y chaito.